y por supuesto, bueno, de la expectativa de lo que tiene que ser este cierre ya a punto de entrar en el último trimestre del año y que ha sido un 2025 bien interesante desde el punto de vista económico por lo que hemos venido hablando a lo largo de todos estos meses sobre, bueno, el tema petrolero, lo que es el impacto, por supuesto, de las licencias, la ausencia de licencias, que también fue un tema que desde el mes de abril se escuchó y que mucho se especuló cuál sería su impacto. Sin embargo, en la práctica hay visiones encontradas, es decir, realmente la presencia o no de Chevron significó algo determinante dentro de la economía venezolana, pues la producción, dice el Estado venezolano, dicen las cifras de la OPEP, se mantiene por encima del 1.000.000 de barriles, pero en términos ya prácticos de la situación del país, el presidente ha dicho en unas cifras que ha hecho públicas que el país creció en el primer semestre un 7 puntos porcentuales. Pero continúan, por supuesto, el tema cambiario, continúan, por supuesto, el tema del poder adquisitivo del venezolano, que son cosas que todavía falta por resolver. Sí, hay problemas estructurales en la economía venezolana a los cuales no se le da respuesta y que es fundamental para la misma y sobre todo para la gente. Hablar de la economía es hablar de las condiciones que se generan para que tengan efecto en la gente, en su condición de vida, en su poder de compra, en su perspectiva de generar futuro. Varios temas tú precisabas sobre los cuales ha transitado la economía venezolana en el primer semestre y perspectiva del segundo semestre, que son fundamentales debatir de cara al país, al ciudadano al cual le hablo, a las personas, a la ama de casa, a las madres. Les interesa mucho planificar y conocer el contexto en el cual se mueven, sobre todo por las limitaciones y las restricciones a las cuales nos enfrentamos. Hablar de Chevron, a mí me gusta quitarle el nombre y el apellido, a mí me gusta es abordarlo desde el punto de vista del sector petrolero y lo que significa para la economía venezolana y cómo cada vez nos hemos hecho más dependientes de esa actividad y que el discurso de la diversificación y el momento de la diversificación de la economía venezolana se nos ha ido del horizonte. Han pasado muchas décadas, entramos al siglo XXI inmerso en ese debate de lo que significaba o lo que significa esa actividad para la economía venezolana y las oportunidades que hemos dejado pasar. Nada más, entre el periodo 1999 al 2012 al país entraron más de 900.000 millones de dólares en esa ingesta de divisas que hubo en Venezuela y no sembramos el petróleo, no diversificamos la economía. Hemos transitado 2 años de discusión sobre el impacto de una empresa transnacional en esa actividad y no vemos el tema de la diversificación. Mientras tanto, nos preguntamos qué pasa con la investigación y el desarrollo en Venezuela, qué pasa con la industria, qué pasa con la manufactura, qué pasa con la construcción, que son temas inherentes a un proyecto de país o a un programa económico. Claro. Es fundamental que a eso se le dé respuesta y que aprovechemos esta coyuntura para dar un gran debate sobre qué va a pasar en Venezuela con su modelo económico. ¿Es un modelo económico al servicio de la gente o al servicio de una élite? Los momentos de boom petrolero van a ser a favor de la gente o a favor de las élites, porque en definitiva, bueno, hemos transitado por grandes momentos, por grandes dificultades en nuestra industria, por múltiples motivos que todos los conocemos. En un momento determinado tuvo su peor caída, 320.000 barriles de petróleo, un país que producía 3.2, un país que en el 2013 producía 1.6 millones de barriles, caímos a 320. Hoy estamos a 1.030.000. Por encima del millón. Por encima del millón, pero bueno, ¿qué ha pasado en esos años? Entramos en el debate de la reanimación de la economía, crecimiento durante 4 años, pero mientras tanto el deterioro de las condiciones del país y de la vida de la gente están allí presentes. Claro, porque venimos escuchando en distintas alocuciones de representantes del gobierno que el país tiene 17 trimestres consecutivos en crecimiento, que la industria se viene recuperando, pero esa percepción no es así por parte de la ciudadanía. Es decir, cuando abordamos estos temas acá, siempre la gente dice, pero es que ese crecimiento no se ve o la gente no lo percibe así en la calle. La economía debe ser al servicio de la gente, al servicio de las grandes mayorías. Tenemos 17 semestres con ese comportamiento, pero tenemos 3 años sin salario. El salario mínimo en Venezuela hoy significa menos de $1. La respuesta es, hemos mejorado los ingresos, pero los ingresos vía bonificación que afecta el patrimonio del trabajador, desvaloriza el trabajo, pero a su vez el monto
de esas bonificaciones no son significativos o no guardan una relación significativa con respecto a la cesta alimentaria y mucho menos sobre la cesta básica. Uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores hoy en Venezuela es el tema del salario, el tema de sus condiciones de trabajo y el tema de todo lo que tiene que ver con la vulneración de sus derechos fundamentales. Hablar de economía hoy en el país debe verse desde una perspectiva estructural. ¿Cuál es el modelo económico que va a estar al servicio de la gente? Y luego podemos pasar a revisar el desempeño de la misma. Un ejemplo muy práctico de lo que hacemos los economistas es como cuando usted va al médico. O sea, el médico revisa sus exámenes de laboratorio y los valores de su tensión, el ácido úrico y todos esos indicadores. Nosotros revisamos los mismos en la economía, por eso es fundamental las cifras macroeconómicas, la contabilidad nacional, porque eso nos indica cuál es el estado de la economía venezolana. Y tener esa incertidumbre sobre, primero, las limitaciones de acceso a fuentes oficiales creíbles y consistentes, nos coloca en una situación de caracterizar, orientar el comportamiento, incluso hasta el propio tratamiento para los problemas económicos, con grandes limitaciones. Vemos cifras que, bueno, el Banco Central tiene una tarea pendiente, las publicaciones de los índices de inflación desde el último trimestre de 2024. Las cifras que anuncia el presidente deben tener una sustentación en las cuentas nacionales del Banco Central. Vemos al presidente que habla de una cifra, vemos a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, hablando de otra cifra, pero en definitiva, bueno, la atención desde el punto de vista como indicador de la salud de la economía venezolana, que sería la variable de crecimiento, inflación, tipo de cambio, es fundamental que estén a la mano para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente del problema. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablemos del tipo de cambio, que es un tema que todavía hoy el venezolano, bueno, todo el mundo sale hoy a la calle a sortear este tema de la variación del tipo de cambio oficial y por supuesto también, bueno, de los mercados paralelos que siguen existiendo, pese a que el Estado ha hecho un esfuerzo importante con acabar con las páginas que hacen un marcaje distinto al oficial a través del Banco Central de Venezuela, bueno, sigue siendo una realidad en la práctica. ¿Qué está pasando en este sentido? Lo hablamos al regreso con el profesor Luis Crespo, 6 de la mañana con 59 minutos.